Josefina Claudia Herrera, qué gusto tenerte en cabina. Ay, gracias Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, con el gusto de saludarles todos los días aquí. Y me da mucho gusto el invitado al que traes. Por supuesto. Siempre hay que tomar nota. Y bueno, saludamos a José Antonio. ¿Y le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Bueno, preséntalo tú. No, es José Antonio Esquerra, él es el director de promoción Ciudad de México. ¿Qué tal de Casa de Bolsa Finamex? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Josefina. Hola Adriana, otra vez con muchísimo gusto. Igualmente, José Antonio, porque es bien importante tomar nota de todo lo que le aportas a nuestro auditorio para enriquecer en todos sentidos la información y pues también lo que tengamos y más en esta temporada de aguinaldo o lo que no tengamos y el cuidado que hay que tener. Y me refiero al anuncio que dio a conocer el día de hoy el director de Petróleos Mexicanos. Dijo, sin especular, el próximo año el incremento de las gasolineras podría ser de entre 15 y 20%. Hay desabasto además en algunas entidades. Y ya hoy también el INEGI dio a conocer los índices de inflación. Sí. O sea que viene algo difícil para el año que entra, ¿verdad? Sí, el año que entra, y nosotros hemos sido reiterativos en el tema desde todo 2016. La inflación que está hoy calculada en 2017 va a ser pues bastante más alta. Una, el efecto de tipo de cambio va a pegar de forma directa. Al final los productores van a tener que incrementar sus precios. Claro. Y otra, el tema de la gasolina, en donde ya se vuelve oferta y demanda. Y esas bandas que normalmente tenía o ponía México para que la inflación no siguiera subiendo, pues esas bandas ya no van a existir. Y sí estamos calculando que la inflación o sea, la parte de la gasolina y la parte de tipo de cambio va a impactar de forma importante, claro, por encima de lo que está pronosticando Banjico. Entonces va a ser un tema relevante que le va a agregar retos al próximo año 2017, económica y financieramente. Va a estar lleno de retos importantes. El primero, el día 20 que esté Donald Trump en la presidencia. Ese va a ser el primer reto que vamos a tener desde el primer mes del año. ¿Comienza la película de terror o de suspenso? Comienza, esperemos que sea de suspenso. Los dejo. Bueno, pues adelante. Gracias, Adriana. Sí, había quedado en pendiente sobre todo estas expectativas de qué va a pasar cuando llegue Trump y bueno, quedaba en pendiente lo de la renta variable. Cuéntanos. Sí, platicamos con Martín, que por cierto aprovecho para mandarle un saludo. Los efectos que puede tener principalmente la nueva política fiscal de Donald Trump a partir de que asuma la presidencia, en donde si algo ha dejado claro es que va a bajar impuestos y va a invertir mucho más en infraestructura, y esto deriva en algo que ya empezamos a ver desde este mes, en una subida de tasas mucho más acelerada de la Reserva Federal y a la cual Banco de México va a tener que ir reaccionando. Veíamos en la semana anterior con Martín pues que esta subida de tasas va a afectar a los mercados en general, a los fondos de inversión de deuda, etcétera, y quedó pendiente hablar de la renta variable, de las acciones, que seguramente a muchos de su auditorio pues les va a ser importante saber qué va a pasar. Cuando hay una subida de tasas, si es muy acelerada, que en México seguramente va a ser de esa forma, pues el premio de estar en deuda con esta subida de tasas va a ser mucho más atractivo, y muchas de las personas que estaban invirtiendo en renta variable o en acciones, al momento en que tienen algo más atractivo en deuda, que en teoría siempre suele ser más conservador, pues seguramente van a buscar salirse de las acciones y de la renta variable en general, y probablemente vendiendo barato. Por eso es que en los últimos meses a la bolsa mexicana no le ha ido necesariamente bien, ¿no? Además de que mucho de lo que ha comentado Donald Trump en cuanto a limitar las opciones y relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, pues a muchas de las empresas podría pegarles, ¿no? Entonces ese va a ser un primer efecto. Por el lado contrario, en Estados Unidos, a las empresas con esta nueva política fiscal les debe de ir muy bien, porque cuando te cobran menos impuestos y además invierten en infraestructura, pues está todo hecho para que desarrolles, puedas vender mucho más, puedas vender más barato y entonces tengas un crecimiento en la empresa. Para las personas que tienen acciones en México, lo que nosotros siempre sugerimos a nuestros clientes es que hay que tener una parte de nuestro portafolio en renta variable. Renta variable en México, a pesar de que el escenario puede ser no tan bueno para algunas de las emisoras, lo que sugerimos siempre es sectorizar. No escoger una o dos acciones en específico, porque entonces estamos incrementando la volatilidad o el riesgo de un portafolio, porque si a una acción le va mal, pues a todo nuestro patrimonio también. Entonces sugerimos hacerlo un poco como sectores, y de hecho... O sea, poner las canicas en diferentes bolsas. En diferentes bolsas, pero además hacerlo como a través de varios sectores, ¿no? Nosotros vemos en específico 3 sectores que les debería de ir mejor el siguiente año. El primero, metales y minerías. Y minería lo vemos como positivo. Principalmente porque la mayor parte de los ingresos de este sector es en dólares y tienen costos en pesos. Entonces, cuando tienes ingresos en dólares con un tipo de cambio alto y costos en pesos, pues
por lógica tu resultado neto o tu utilidad debe de ser mayor. Entre estas están Geméxico, Autlán, Peñoles, entre otras, ¿no? Entonces ese sector lo vemos bien, sería bueno estar invertido en este sector, no escoger una en específico, sino buscar este sector. Ya. Otra, a lo mejor más clara para el auditorio, aeropuertos y aerolíneas. Lo vemos como un sector positivo, optimista para el siguiente año. La depreciación de la moneda pues va a ser mucho más atractivo al turismo, el que quieran pues venir a México, viajar hacia acá, aprovechar aerolíneas mexicanas con mejores tipos de cambio. A los aeropuertos les debe ir bien, OMA, Azur, GAP, entre otras, ¿no? Entonces es un sector que no debe salir tan afectado, inclusive debería ser beneficiado. Y un tercero que son los químicos, que la mayor parte de los ingresos son en dólares, ¿no? Tenemos el ejemplo de Mexchem, Pochteca, entre otros, y también vemos como un sector interesante. El reto para este sector, pues sin duda va a ser la renegociación que se haga del Tratado de Libre Comercio y que los acuerdos comerciales sigan siendo similares. Me gustaría, Josefina, darte un dato rapidísimo, bien interesante. Históricamente y seguramente para las personas que nos escuchan, que tienen inversiones, pues siempre los asesores les han comentado que a largo plazo el estar invertidos en la bolsa pues ha sido la mejor inversión, ¿no? Muchos de los que nos escuchan hoy creerán que la mejor inversión de este año ha sido estar en dólares. Bueno, la mejor inversión en los últimos 10 años, con un rendimiento del 12%, ha sido estar invertido en el Standard & Poor's en los últimos 10 años. Y la segunda mejor, estar invertido en acciones de todo el mundo. Hay un índice que lo mide, que se llama el ACWI, el All Country World Index. El haber estado invertido en acciones de todo el mundo ha sido la segunda mejor opción. Eso es en el largo plazo, eso ya lo sabíamos. Cuando nos vamos al corto plazo, mucha gente cree que la mejor inversión este año fueron los dólares. Sin duda fue una gran inversión. Cuando nos vamos al rendimiento de los últimos 12 meses, el primer lugar, ¿quién crees que fue? ¿Quién fue? El Standard & Poor's, también. ¿Otra vez? En los últimos 12 meses. Y el segundo lugar, el mismo, el estar en acciones de todo el mundo, indizado en el ACWI. Ya en tercer lugar viene el tipo de cambio con una apreciación del 17%. Entonces, en el largo plazo y en el corto plazo, es lo mismo. El tener inversiones en dólares ayudó mucho, pero el tener inversiones en renta variable en el largo plazo principalmente va a pagar bien. Lo que sugerimos siempre al auditorio, hay que diversificar solo una parte del patrimonio y en este caso que la bolsa mexicana no presenta tan buen escenario en el 2017, pues escoger muy bien los sectores en los que vamos a invertir. Eso es. Más información en dónde podemos encontrar. Muchas gracias. Si nos gustan llamar de la Ciudad de México, el 5209-2080, 5209-2080, del interior de la República, el 01800-623-6822, 01800-623-6822 y finamex.com.mx, nuestra página de internet. Ojalá nos llamen, se asesoren. Algo que también siempre recomendamos es hacerlo de la mano de un especialista. Mejor. Y Finamex, a pesar de los escenarios difíciles de 2016, la verdad es que respondió muy bien y nos posicionamos como de los que mejor pagamos rendimientos, el 1 o el 2 siempre en el 2016. Puras buenas noticias. Muy buenas noticias. Un año bien complicado, pero la verdad es que nos fue bastante bien. Eso es. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, Adriana. No, a ti, Josefina, José Antonio. Gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias. Feliz Navidad, Año Nuevo. Muchas gracias. Vamos a una pausa.